Buen día, profesor. Nosotros vamos a presentar la explicación de la validación de seguridad de nuestro sistema bancario. El equipo está conformado por Alberto López Diego, Antes Cliner Menegildo, Flores Anselmo Mónica y Galindo González Edwin. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del grupo IC 0802. Bien, primeramente tenemos lo que sería nuestra base de datos, nuestro diagrama de relación. Más adelante voy a explicarlo cómo se ve realmente. Aquí podemos observar que se tienen diferentes tablas. Las tablas iniciales son las de cuentaviente, que tiene como llave primaria el ID del cliente. Esta está relacionada con otra tabla que es número de cuenta, la cual su llave primaria es CTA, número de cuenta, y se relaciona con ID cliente. A su vez, esta tabla de número de cuenta tiene una tabla relacional que solicita que la está relacionando con la tabla transacción. Y por otro lado tenemos la tabla relacional que se llama esta o esta, que relaciona la tabla cuentaviente con la tabla sucursal. Asimismo, se integró una tabla más, la cual se llama session, en la cual se planea utilizar para poder hacer lo que es el inicio de sesión, es decir, el login, donde los usuarios puedan ingresar su email y su contraseña. Es decir, estas son las credenciales para tener un correcto inicio de sesión. De esta manera quedaría el login inicial, donde el usuario va a poder ingresar su email y su contraseña. Después se va a realizar lo que es la inyección SQL. La inyección SQL o SQL Injection es una técnica de ataque en la que un atacante puede ejecutar comandos SQL en una base de datos. En este caso se va a realizar en la base de datos que hemos creado del banco dentro de una aplicación web, nuestra página web. Esto se va a lograr al aprovechar las vulnerabilidades en la manera en que la aplicación web va a construir y ejecutar sus consultas SQL. Es decir, que para esto no se cuenta con una muy buena seguridad. Y a través de esta técnica, los atacantes pueden manipular las consultas SQL para extraer datos sensibles. Con eso se pueden robar datos como cuentas bancarias o cualquier dato que se esté guardando en la base de datos, modificar datos, pueden hacer inserciones, modificaciones, incluso eliminar datos que estén en la base, ejecutar operaciones administrativas, ya sea borrar datos o incluso tomar control del servidor donde se estén alojando. Y también pueden realizar lo que se conoce como bypass de autenticación, que es básicamente que se eludan los mecanismos de seguridad. En eso es en lo que se va a enfocar. Em, Además, también pueden robar datos como lo son las credenciales, esto es el usuario y la contraseña. Bien, tenemos nuestra base de datos. Aquí ya es la base en PHP MyAdmin. Aquí se pueden mostrar las relaciones. Tenemos primeramente la tabla número de cuenta, no cuenta, que tiene los atributos número de cuenta, la fecha de apertura, el tipo de cuenta, el saldo disponible y el ID del cliente al que pertenece. Primeramente vamos a ver la explicación de la consulta, bueno, la transacción. Para ello ya las tengo de este lado para más rápido. Primeramente podemos observar que, bueno, recargamos en caso de alguna falla. Bien, vamos a hacerlo con el número de cuenta. El origen va a ser el número de cuenta 36 98 51 52 1. Entonces lo cambiamos aquí, que es la cuenta de origen. A este se le va a restar la cantidad que se va a transferir. Y la cuenta de destino va a ser la que está abajo, para la cual tiene terminación 22. A esta es de la que se le va a sumar el monto. Continuamos. Ya se hizo la transferencia. Este lado actualizamos. Y podemos observar que pasó de 5.700 a 5.600, la que es el origen, y la del destino pasó de 54.000 a 55.000. De esa manera se verifica que efectivamente la, la consulta, la transacción funciona. Y después podemos tener una consulta multitabla. Para ello, de igual forma, selecciono nuestra consulta inicial, la integro aquí. Aquí lo que va a mostrar básicamente es
que se selecciona la cuenta bien, el ID de la tabla cuentaviente, el nombre de esta misma tabla, datos generales como apellido paterno, apellido materno. También se va a relacionar con la tabla NUM cuenta. Aquí se va a mostrar el número de cuenta, la fecha de apertura, el tipo de cuenta, y de la tabla, de una tercera tabla, se va a tomar el nombre del banco, em, y el saldo disponible, es decir, el monto. Todo esto de la tabla cuentaviente unida a la tabla NUM cuenta, unida de igual forma a la tabla relacionada está, y se va a ordenar de acuerdo a el valor de la cuentaviente, es decir, del nombre. Y aquí se puede observar el resultado, por lo que las relaciones son correctas. Se muestra el ID del cliente, el nombre ordenado por orden alfabético, los datos de apellido paterno, apellido materno, número de cuenta, la fecha, tipo cuenta, nombre banco y el saldo disponible. Aquí ya se integran los datos en caso de que se hagan las transacciones de una cuenta origen a una cuenta destino. Y ya después se tiene el login inicial, el cual, pues, lo que yo voy a bueno, mostrar es que funcione el inicio de sesión, un inicio de sesión muy básico. Más adelante mis compañeros van a mostrar ya bien la estructura de las consultas y también del ataque. Ingresamos y podemos observar una tabla muy básica, esto se va a cambiar más adelante, donde se tiene el ID del la persona, sus datos de nombre, apellido paterno, apellido materno, edad, datos de dónde vive y datos de contacto, así como su número de cuenta, el tipo de cuenta que tiene y el saldo que tiene disponible. Y bueno, ya más adelante mis compañeros van a mostrar la manera en la que se realiza el ataque y algunos cambios que puedan realizarse. Ahora explicaremos lo de las altas y bajas en nuestra base de datos. En este caso se nos pidió en un login, pero tuvimos varios problemas con los puertos 80 y 443 en nuestra base de datos. Pero aquí se explicará en nuestra base de datos. Bien, ingresamos a Banco Nueva en nuestra tabla de cuenta ambiente. Nos vamos a SQL y anteriormente pues ya estuvimos corroborando y haciendo y tenemos un ejemplo sería este. Se pega aquí. Y bien, tenemos insert into to en la cuenta ambiente, que se ingresará el nombre, apellido paterno, apellido materno, edad, calle, colonia, ciudad, estado, teléfono 1, teléfono 2 y el email. Y aquí están los datos correspondientes a cada una de ellas. Le damos en continuar. Y bien, nos dice que ha sido una fila insertada donde se han metido claramente todos estos datos. Nos regresamos nuevamente a nuestra base de datos sin examinar. Y bien, aquí lo tenemos conformado. Se agregó exitosamente el nombre Fermín López Díaz, de edad 35, Avenida Insurgentes, y su correo electrónico. Ese sería en caso de la alta. En el caso de la baja, ingresaremos este código que tenemos en este caso, ¿no? A SQL. Lo pegamos aquí, le daremos de baja a la cuenta ambiente, el de Fermín. Ingresamos delay from cuenta ambiente, where ID cliente. En este caso, nuestro ID es 0. Le damos en continuar. Si realmente desea ejecutar este código, le damos que sí, en aceptar. Y bien, dice una fila eliminada, es decir que se eliminó, se dio de baja ese usuario. Checamos en nuestra base de datos y como vemos ya no aparece el de Fermín, sino empieza desde Hermenegildo Colín, Edwin y los otros datos ingresados anteriormente. Bien, seguimos con nuestro compañero Diego. Bueno, yo voy a proceder a explicarle. Bueno, en un principio se tenía planeado en realizar lo que es el ataque mediante multilate, pero debido a varios problemas, ya sea por los puertos o compatibilidad o debido al uso de las máquinas virtuales, no pudimos utilizarlas. En un principio se tenía que planear utilizar este para poder realizar lo que es el ataque. Al final lo que se hizo fue una inyección de SQL, donde ingresamos un comando en particular que es OR
comillas, or igual a uno, comilla, comilla, espacio, comilla, para poder ingresar. Esto se podía hacer se tenía planeado hacer mediante la aplicación WorkSuite, WorkSuite, que nos serviría para poder interceptar los datos. En este caso, sí, tenemos planeado ingresar así, mediante este navegador que ya viene con la aplicación. Tenemos planeado ingresar a los datos e interceptar a la aplicación. Aquí tendría que aparecer el mensaje de que se están interceptando los datos y una vez que ya ingresemos para iniciar sesión, tendrían que aparecer justamente aquí abajo lo que es la consulta de base de datos de correo, seguido de password. En este caso no deberíamos haber tenido problemas. A ver, nos intercepta. Bueno, en un principio se tenía planeado hacer algo así. Como tal, las aplicaciones ya no aceptan lo que es otro formato fuera de lo que es un formato de correo, por lo que ingresar el comando de la siguiente manera no nos permitiría poder avanzar, puesto que se bloquearía o nos pediría ingresar un correo válido. Era por eso que tenía planeado utilizar lo que es el browser para poder ingresarlo aquí. El comando or uno igual a uno igual diagonal, diagonal, espacio diagonal. Esto lo que haría sería comentar lo que es la contraseña y nos regresaría los datos. A continuación, mi compañero Edwin procederá a mostrar lo que es el ataque directamente sobre la base de datos. Eso saltándonos el paso de navegador. Bien, ahora ingresaremos nuestros datos en el ataque de inyección. Por este caso, nosotros vamos a nuestra base de datos, Banco Nueva, e ingresamos a la sección, a los campos de sección, e ingresamos el primer código que sería para que nos muestre todos los códigos que están registrados en nuestra base de datos, todo lo que es el email, el password y el ID. Nos vamos a SQL, borramos este código e ingresamos esto, select asterisco from, sección, es nuestra tabla, el email que es prueba y or 1, como anteriormente mi compañero explicó, le damos en continuar y bien dice que haya sido 0 filas de 18, en total fueron 19 total de columnas que se ejecutaron y aquí nos Bueno, pues muestra. en este caso, pues lo que se hizo fue que esta consulta es la que se realiza en el login para poder ingresar a lo que es la sucesión. Solo que en este caso, como ingresamos el comando OR, uno igual a uno diagonal, diagonal, espacio diagonal, como ya comenté, se comentó la contraseña, por lo que todos los datos dentro de nuestra tabla email, de nuestra tabla, se van a regresar. En este caso, como se puede observar, se regresaron todos y cada uno de los datos que pueden ser la contraseña, correo y el ID de usuario. Bien, ahora explicaremos para que nos muestre nada más solo un campo. Para eso ingresamos que nos muestre solamente la base de datos de uno. En este caso elegiríamos de nuestro compañero Gil. Aquí nos Bueno, pide pues en este, nuestro. en este caso es similar al anterior, solamente que en este caso ya es ingresar datos son legítimos, por decirlo de alguna manera, que ya están registrados. En este caso se puede observar que el correo gil@gmail.com, ese es uno de los primeros registros que ingresamos. Esto para poder entrar, hacer pruebas y eso. Y ese es el correo que sí, como tal, te deja ingresar, no que nada más que solamente te dejará iniciar sesión como el correo, no como administrador, por decirlo de alguna manera, puesto que una vez que se ejecuta el comando, bueno, pues sí, ahora que tenemos los datos, ahora lo vamos a ingresar.
Y como se puede observar, los datos que nos regresan son solamente los de el core especificado, no todo lo de nuestra base, toda nuestra base de datos, puesto que solamente especificamos uno y no ingresamos el comando especificado anteriormente, que es or, or 1 igual a uno diagonal, diagonal, espacio diagonal. Es así tal cual como se realiza el ataque de inyección. Bien, ahora yo le voy a explicar algunas formas de las muchas que hay para poder evitar lo que es la inyección del código SQL. La primera sería lo que son consultas preparadas o prepared statements. Estas le permiten a los desarrolladores poder definir lo que son las estructuras de una consulta para poder proporcionar los datos por separado. Haciendo esto se garantiza que los datos proporcionados por el usuario no se interpreten como código SQL. Una de las ventajas que tiene es que separa el código de los datos del usuario, evitando la ejecución de los comandos SQL maliciosos. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso primero se prepara lo que es la consulta. Tenemos con el STMT se hace una consulta PDO. Aquí se tiene lo que es un select from desde los usuarios, donde el nombre del usuario sea igual a username y al password. Y aquí podemos ver que en la consulta se utilizan marcadores de posición, que en este caso es el username y el password mediante el bind param. Finalmente tenemos un execute. Estos valores, por así decirlo, se escapan, impidiendo la inyección del SQL. Finalmente, con el execute se ejecuta la consulta, pero con los valores vinculados. Después tenemos al ORM o al Object Relational Mapping. Este permite interactuar con la base de datos usando objetos en lugar del código SQL puro, mediante consultas generadas por el ORM. Estas son un poco más seguras contra la inyección SQL. Alguna de las ventajas que estas tienen es que facilita lo que es la manipulación de bases de datos y automáticamente maneja la sanitización de los mismos. Aquí se puede observar igual un ejemplo. Aquí lo que se hace es que se crea una consulta para user. Posteriormente se filtra lo que son los resultados según los valores que se proporcionan. En este caso el ORM se encarga de escapar lo que son los valores para evitar la inyección. Finalmente, con el punto first se ejecuta la consulta y se devuelve el primer resultado. Este es un ejemplo basado en Python. Posteriormente tenemos lo que es la validación y el escape de los datos de entrada. Aquí lo que se realiza es que se valida y se sanitizan los datos. O sea, entran y se sanitizan luego. Aquí se verifican que los datos proporcionados por el usuario cumplan con lo que son los requisitos esperados. Y de una vez que se verifican, se escapan, o sea, se eliminan para los caracteres peligrosos. Una ventaja que tiene es que elimina lo que son caracteres especiales que puedan ser interpretados como comandos SQL. De igual forma tenemos un ejemplo. Aquí la consulta hace que se escapen los caracteres especiales en una cadena para su uso en una consulta SQL. Aquí se utiliza una conexión que es con la cual va a escapar los datos. En este caso sería la que tiene CONN con antes del post. Y finalmente tenemos lo que son los procedimientos almacenados. Estos son conjuntos de instrucciones SQL que se ejecutan en el servidor de las bases de datos. Lo que hace es que encapsula la lógica de las consultas y no permiten lo que es la ejecución de comandos externos proporcionados por el usuario. Una de las ventajas que tiene este procedimiento es que aísla lo que es la lógica de las consultas SQL dentro del servidor de la base de datos.
siendo así que evita que los datos del usuario se alteren la estructura de lo que es la consulta. Y de igual forma tenemos un ejemplo donde se crea un procedimiento. Aquí lo que se hace es que se define el procedimiento llamado getUser. Posteriormente se declaran lo que son los parámetros de entrada para el procedimiento. Después se define lo que es la consulta usando parámetros y valores proporcionados de la tabla usuarios. Finalmente se tratan como datos y no como parte de la consulta de SQL.